Cordial saludo, jóvenes. Para los estudiantes de grado 11.1, 11.3 y 11.4 de la institución educativa Ciudad Florida. El tema que vamos a trabajar esta semana es ontología. Anteriormente, o en las clases presenciales, vimos que era la ética desde el punto de vista filosófico, como estudio filosófico. Vimos las éticas fundamentalmente de tres autores, solo tres pudimos ver porque la ética es un tema muy amplio, muy complejo. Entonces tomamos tres, que fue Aristóteles, Sócrates y Kant. Hoy vamos a ver ontología, o sea, después de ver ética, luego vimos epistemología, ahora vamos a ver ontología. ¿Qué es la ontología? Etimológicamente, ontología viene del griego onto, que significa ser, y logos, como ustedes saben, quiere decir estudio o razón. Entonces, la palabra ontología se puede definir como el estudio del ser en cuanto ser. Digamos que esta es la definición que ustedes van a encontrar en todos los diccionarios. Miremos qué pretende la ontología. Pretende explicar el mundo racionalmente. Cuando ustedes en el grado anterior, en décimo, vieron los primeros filósofos, tales de Mileto, Demócrito, Anaximandro, Anaxímenes, etc., recuerdan que la gran invitación de ellos fue el arjé, o buscar cuál es el principio u origen de las cosas, o cómo explicar las cosas sin hacerlo de manera religiosa o mítica. En el caso de los griegos, pues no hacerlo de manera mitológica, bajo historias surreales o historias fantásticas, sino que pretendieron explicar el mundo de una manera racional. Eso en parte dio inicio a lo que conocemos como la ontología. ¿Por qué? Porque busca explicar el mundo racionalmente. Y explicar el mundo racionalmente es hacer una explicación de los fenómenos, o sea, explicar fenoménicamente qué sucede en el mundo, la relación causa-efecto, por qué pasa esto, por qué sucede esto. Entonces, Tales de Mileto, por ejemplo, dijo que la vida era un fenómeno que se daba gracias al agua. Demócrito dijo que al aire. Y Parménides trató de ir mucho más allá. Parménides primero dijo que tenemos dos fuentes para adquirir el conocimiento. Una a través de los sentidos y otra a través de la razón. Observemos que aquí, si de pronto nos toca que seguir haciendo estas clases virtuales, vamos a ver qué es lo que se da a partir de esta dicotomía en el mundo de la filosofía, porque a partir de allí se da lo que se conoce como las dos grandes escuelas del conocimiento, que son el racionalismo y el empirismo. Porque más adelante, cuando Platón hace su exposición de su filosofía, él es considerado, digamos, lo que sería un racionalista, porque es idealista. Y Aristóteles se podría catalogar como un empirista, ya como teorías del conocimiento, y ya de una manera más elaborada, pues lo desarrollaron ya en la Edad Moderna John Locke y Descartes. Descartes como racionalista y John Locke como empirista, y cómo las ciencias incluso han tenido sus inclinaciones más hacia el lado empírico, hacia el lado racionalista. Por ejemplo, los racionalistas generalmente son grandes matemáticos y los empiristas son grandes científicos de las ciencias naturales, físicos, astrónomos, etc. Entonces, volvamos. Parménides habla de que hay dos caminos para el conocimiento. El mundo de los sentidos, o sea, una forma de llegar al conocimiento es a través del mundo de los sentidos, pero él dice, y más adelante pues Platón sostiene eso también, que ese conocimiento de los sentidos, como es un mundo mutable, que cambia, entonces no nos da certeza, pero sí nos da certeza el conocimiento que adquirimos a través de la razón. ¿Por qué? Porque la razón
tiende es a categorizar universalmente. Y lo que hace la razón es hacer una deducción racional, abstracta. Entonces, de allí se desprende la explicación ontológica y los principios que emanan de la ontología. Los principios son absolutos, necesarios y universales. Dentro del material que tenemos, que es corto, esto es un tema muy amplio, muy complejo. Nosotros vamos a ver solamente una mirada muy rápida, muy somera. Y entonces el material que les envié, lo que trato es de explicarles lo que está allí. Si alguno de los estudiantes quiere profundizar en el tema, me escribe y con mucho gusto podemos trabajar un material aparte y para que crezcan en el conocimiento de este tema que además de amplio, muy interesante. Entonces, allí en la guía que les envié se habla de las características del ser. Como es el estudio del ser en cuanto ser, entonces vamos a ver sus características y sus principios. Entonces dice que las características del ser son, primero, una de las primeras características es que el ser es distinto y determinado, es decir, no admite oposición. Cuando dice que no admite oposición, lo que está diciendo es que no hay posibilidad de usted oponerse a sí mismo. Es imposible no ser y no ser. Cuando dice que el ser es uno, tiene que ver también con lo anterior. Quiere decir que el ser no puede ser ser y no ser a la vez. O sea, el ser es en cuanto es. O sea, el ser es en cuanto ser. Entonces no puede ser y no ser a la vez. Por eso es que es uno. También dice que no admite oposición. ¿Por qué no admite oposición? Porque yo no me puedo oponer a sí mismo, o el ser no se puede oponer a sí mismo. No admite oposición. ¿Qué quiere decir eso? Que es idéntico a sí mismo. Cuando dice que el ser es semejante, dice que es una relación de conveniencia. Esa relación de conveniencia, ¿qué quiere decir? Que el ser, en cuanto ser, comparte esa existencia del ser. Cuando dice que el ser es inteligible es que puede ser comprensible. Todo cuanto existe está en la capacidad de la razón humana para poder ser explicado, hacer una deducción. Cuando dice que el ser es amable o bueno, quiere decir que el ser en cuanto ser, en su relación puede servir para algo. Por ejemplo, el agua. El agua es un ser amable o bueno en cuanto que calma la sed. Eso hace que sea un ser bueno. ¿Listo? Ahora veamos los principios del ser. Tenemos el principio de identidad. Es una relación que se da de sujeto predicado. O sea, solamente se puede hablar del sujeto lo que este principio permita a ese sujeto. Yo, por ejemplo, puedo decir que la Tierra es redonda. Ese es un principio de identidad, algo que identifica a la Tierra, su cualidad de ser redonda, es un principio. El principio de no contradicción es cuando no puedo afirmar algo del ser y negar algo del ser. Entonces, no admite contradicción, o sea, yo no puedo afirmar y negar algo del ser. Solamente o lo afirmo o lo niego, pero no puedo hacer las dos cosas. Otro principio del ser es el tercero excluido. ¿Qué quiere decir eso? El ser es o no es, pero no hay una tercera vía, no existe. No hay una opción 3 que se pueda dar allí. Cuando hablamos de razón suficiente, el principio de razón suficiente quiere decir que el ser es inteligible. El ser de razón suficiente es inteligible. ¿Qué quiere decir? De razón suficiente, que el ser, nosotros como humanos podemos dar razón del ser en cuanto que podemos comprender que se trata del ser. Y cuando hablamos de la finalidad, es que el ser tiene una finalidad, es natural en su esencia, en su propio ser, y es que el ser está hecho para un fin. Muchachos, grosso modo, aquí no hay una explicación exhaustiva, es muy complejo hacerlo en un video tan cortico porque pues no se puede hacer más largo por las condiciones en las que nos encontramos para las clases.
Igual ustedes tienen el material, ya se los envié a su WhatsApp. Este video solamente es para que tengan como una idea de cómo ir abordando el tema, y alguno los que deseen, si tienen alguna inquietud, entonces me la pueden hacer a través del WhatsApp y por allí estamos comunicándonos. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Ya se los dije en el video 1. Van a hacer la lectura. Primero busquen todas esas palabras que no conocen, búsquenlas, ubíquenlas allí dentro del texto para que cuando vuelvan a hacer la lectura ya tengan una comprensión más clara de él. Luego de hacer esa lectura ya pueden extraer la idea principal de cada párrafo o una idea general del texto, pero esa idea que usted va a hacer la va a describir con sus palabras, es decir, no vaya a escribir pedacitos de la lectura. Usted hace una lectura de cada párrafo y de eso va a sacar una idea principal, pero con sus palabras. ¿Listo? Y por último, el mapa conceptual. Muchachos, lunes 6 de abril hasta las 6 de la tarde recibo los mapas conceptuales de cada uno de ustedes y también las ideas principales de este tema del material que ya les pasé. Si alguno está interesado, como les dije hace un ratico, me avisa y con mucho gusto yo les proveo mayor material o de mayor explicación, y las dudas por el medio que ya les dije nos vamos a entender. Chao muchachos, feliz